Nos encontramos ya en el prólogo de la fenomenología del espíritu. Vamos a hacer algunos comentarios. Si usted tiene su texto, estamos en la página 10 de esta edición del Fondo de Cultura Económica, Fenomenología del Espíritu, edición 2017. Bueno, para empezar, empieza a hacer su deconstrucción de lo que él en su mundo, en su contexto, ha percibido que es la filosofía, la ciencia, la historia. Entonces nos empieza a decir qué es lo que es para él cada uno de estos conceptos. Primero, nos va a hablar de la ciencia. A la ciencia no le es adecuada la sobriedad del recibir o esta parquedad en el dar, es decir, el conocimiento. Quien busque solamente edificación, quien quiera ver envuelto en lo nebuloso la multiplicidad terrenal de su existencia y del pensamiento y anhele el indeterminado goce de esta indeterminada divinidad, que vea dónde encuentra eso. No le será difícil descubrir los medios para exaltarse y gloriarse de ellos. Pero la filosofía debe de guardarse de ser edificante. Es una crítica monumental a la filosofía de la Ilustración, de una ciencia que busca complacer conceptos dogmáticos o teológicos o simplemente regodearse de las glorias pasadas de la filosofía y dice, yo no pretendo ser edificante. En el fondo lo que nos está diciendo aquí, a mí no me interesa hacer una filosofía que le caiga bien a todos. Esta filosofía no es edificante, sino esta filosofía busca la verdad, no busca quedarse envuelto en lo nebuloso, en las contradicciones de la cultura, de la filosofía, de la política, de lo terrenal y de su existencia, mucho menos, dice, de una indeterminada divinidad. Ya vamos a ver qué va a entender después por lo divino. ¿Qué es lo divino para Hegel? ¿Dónde está lo divino? No está diciendo Dios, está diciendo lo divino. Bueno, lo primero, pues, ¿qué hay detrás de este concepto de filosofía de Hegel? Hoy llaman algunos pensamiento disruptivo, ¿no? Una filosofía que está haciendo una ruptura epistemológica, es decir, está dando un giro con la filosofía del pasado. Y él es consciente de eso. ¿En base a qué? Vamos a la página 11. La fuerza del espíritu es siempre tan grande como su exteriorización. Ya hablábamos de la fuerza del espíritu en la clase pasada. ¿Cómo entiendes tú esa fuerza del espíritu? ¿Cómo la entendía Hegel? ¿Te brota nada más? ¿Es la curiosidad de la conciencia? ¿Es la búsqueda de la verdad? ¿Es la sensación de incompletud del ser humano? O sea, estamos incompletos y entonces sentimos la necesidad de buscar lo que sacie nuestra alma, decían los espirituales. Sigamos. Su profundidad solamente tan profunda como la medida en la que el espíritu es, en su interpretación, se atreve a desplegarse y a perderse. Es decir, no depende tanto de mí, por eso va a ser importante el movimiento dialéctico, aquí va a ser muy importante, porque no solo depende de mí, sino también de cómo se despliegue este espíritu. Al mismo tiempo, cuando este saber sustancial, carente de concepto, pretende haber sumergido lo peculiar de sí en la esencia y entregarse a una filosofía verdadera y sagrada, no ve que en vez de consagrarse a Dios, con su desprecio de la medida y la determinación, lo que hace es dejar unas veces que impere la contingencia del contenido en sí mismo y otras veces que se imponga la propia arbitrariedad. Seguimos en una crítica. Al confiarse a las emanaciones desenfrenadas de la sustancia, creen que ahogando la conciencia en sí y renunciando al entendimiento, son los
suyos, a quienes Dios infunde en sueños la sabiduría. Pero lo que de hecho reciben y dan a luz en su sueño no son por tanto más que sueños. También una ruptura con la teología. Es decir, aquellos que se sienten que dejando de lado el esfuerzo intelectual de la razón, es una crítica a la ilustración, bueno, a la teología de su época, al dogmatismo. Dejando de lado eso, ¿qué nos vamos a encontrar? El brinco hacia cosas sagradas, hacia lo divino, dice, y eso son sueños, pero no son más que sueños. No tienen el concepto, la sustancia, que a través de ese concepto y esa sustancia vamos a llegar al espíritu, dialécticamente, y dice, no, ahí se quedan nada más en un esfuerzo de la nada, al vacío. En el número 15, quiero decir que toda la filosofía de los grandes filósofos, normalmente sus grandes obras, están enmarcadas en una numerología para poder ubicar el concepto. Así son las obras de Platón, las obras de Aristóteles, los mismos evangelios, te dicen Mateo 15, 21, etcétera, ¿no? Te marcan el capítulo y el versículo. Bueno, de la misma manera en la fenomenología del espíritu vamos a tener entre corchetes los números de referencia a la fenomenología, básicamente para efectos de estudio. Voy a referirme ya no a la página, sino a los corchetes. Estamos en el corchete número 15 y vamos a entender que Hegel se da cuenta y tiene conciencia fundamentalmente del momento histórico en el que está presente. Vean lo que dice en el número 15. No es difícil darse cuenta, por lo demás, de que vivimos en tiempos de nacimiento y de transición hacia una nueva época. El espíritu ha roto con el mundo anterior de su existencia, parece un manifiesto, y de su representación, y se dispone a hundir eso en el pasado, entregándose a la tarea de su propia transformación. Qué interesante la manera en la que él entiende que hay una irrupción de esto que él llama el espíritu, pero no el espíritu religioso ni el Espíritu Santo, no, el Espíritu absoluto, ¿no? Esta figura, que así le llaman, ¿no? Estas figuras que aparecen en la historia, que son también una construcción de la razón, aparece, dice, y ha roto con el mundo anterior. Fíjense ustedes, ¿qué sentirá, qué habrá pensado Hegel cuando se va dando cuenta desde su filosofía de que él está en el vértice de un momento histórico? Algo parecido le pasó a Platón, ¿no? Recuerden su amor con Alcibiades, ¿no? El amor de Alcibiades hacia Platón, ¿no? Un personaje político muy importante que habla también de la crisis de Atenas. Podemos decir lo mismo de Santo Tomás, de San Agustín, ¿no? Los grandes filósofos, como los grandes santos, también han salido de los hitos de la historia, ahí donde han habido movimientos históricos, políticos, militares, siempre ha habido detrás un gran filósofo y un gran santo o una gran santa, ¿no? Ya hablaremos después de si en la época de la filosofía moderna que estamos aludiendo, en los años de 1810, ¿verdad? Así como hay grandes filósofos, hay grandes caudillos, pero también grandes santos, grandes hombres y mujeres que no solamente se encontraron en la filosofía, sino también en un encuentro espiritual, es decir, hondo, profundo, desde su fe. Cierro paréntesis. El espíritu ha roto con el mundo anterior de su existencia y de su representación y se dispone a hundir eso en el pasado, entregándose a la tarea de su propia transformación. El espíritu ciertamente no permanece nunca quieto, sino que se halla siempre en movimiento incesante, progresivo. No obstante, así como el niño tras un largo periodo de silenciosa nutrición, el primer aliento rompe bruscamente la gradualidad del proceso puramente acumulativo en un salto cualitativo.
Para que el niño nazca, así también el espíritu que se forma va madurando lenta y silenciosamente hacia la nueva figura. Va desprendiéndose de una partícula tras otra de la estructura de su mundo anterior. Ahí tiene que ver mucho la forma de la cultura o la formación de la cultura. Y los estremecimientos de este mundo se anuncian solamente por medio de síntomas aislados. La frivolidad y el tedio que se apoderan de lo existente y el vago presentimiento de lo desconocido son los signos premonitorios de que algo otro se avecina, algo otro se avecina. Estamos en la pandemia del 2020 y la gente se pregunta, ¿qué es lo que se avecina? No sabemos. Si somos hegelianos, nos haríamos una pregunta muy semejante a esta. Sabemos que hay algo otro que se avecina, pero no sabemos qué es ese otro. ¿Cómo será la figura histórica de esto, algo otro que deviene? Tendrá que ver con el capitalismo, tendrá que ver con el socialismo, tendrá que ver con las guerras, tendrá que ver con la historia, tendrá que ver con la filosofía, tendrá que ver con la religión. ¿Por qué? Pues porque esta es la figura histórica que está rompiéndose y está generando una nueva figura histórica. Ese es el devenir del espíritu. La pandemia, el virus, es un actor dentro de, o un acto dentro de, o una actividad dentro de el mundo que está develando una nueva realidad. Vamos a ver qué dice. Como un niño, ¿no? Va madurando lenta y silenciosamente hacia la nueva figura y va desprendiéndose de una partícula tras otra de la estructura del mundo interior, y los estremecimientos de este mundo se anuncian solamente por medio de los síntomas aislados, que es lo que nosotros vemos. Nuestra inteligencia capta síntomas fragmentados, aislados, guerras, terremotos, crisis, gobiernos que caen, reyes que salen huyendo, como el rey de España por corrupción, México metido en una guerra también contra la corrupción, Estados Unidos en procesos de cambio electoral, etcétera, ¿no? Dice, se va desprendiendo de una partícula tras otra del mundo anterior, ese es un cambio de época, y los estremecimientos de este mundo se anuncian solamente por medio de síntomas aislados. La frivolidad y el tedio que se apoderan de lo existente y el vago presentimiento de lo desconocido son los signos premonitorios de que algo se avecina. Estos paulatinos desprendimientos, que no alteran la fisionomía del todo, se ven bruscamente interrumpidos por la aurora que de pronto ilumina como un rayo la imagen del mundo nuevo. Teología, filosofía de la historia, es un rayo que atrae al mundo hacia un mundo nuevo, un devenir histórico. En la teología protestante se habla del mesianismo, ¿no? O sea, el Mesías que viene desde el futuro porque ya no está en el presente, ya trascendió. Esa es teología cristiana, católica y protestante, pero el mesianismo es que el Mesías desde el futuro llama a la humanidad hacia sí, lo tira hacia sí. Ese es el tema del libro del Apocalipsis, de la Revelación. Viene el Mesías y llama a la humanidad hacia sí, la trae hacia sí, hacia el desposamiento entre el novio, que es el Cordero, y la novia, que es su iglesia. Desde luego Hegel tiene en el fondo una mentalidad teológica. No habla específicamente de esto porque está haciendo una crítica justamente a la religión de su época, y entonces no está hablando de una religión en este sentido ni de una teología, sino que lo conceptualiza y lo lanza como un espíritu absoluto, es decir, algo que está moviendo y atrayendo al mundo hacia un devenir. No sabemos cómo entiende Hegel el fin de la historia, y si hay un fin de la historia, o si solamente estamos hablando de historicismo y de etapas históricas y de figuras históricas en el absoluto, es decir, fenómenos que se van dando con el tiempo. Pero ¿y dónde acaba esto? ¿Hay alguna crisis? ¿Hay algún final de la historia? ¿Hay un corte de la historia? ¿O es un perenne, eterno devenir que no tiene fin?
o si lo tiene, como sostiene la teología protestante y católica, ¿sí?, llegará el momento de la crisis de la revelación, que es el Apocalipsis, que es la crisis total. Hegel jamás va a hablar de eso, por lo menos en este libro de la fenomenología del espíritu, no habla de un acontecimiento cósmico y demás. Platón sabemos que sí lo maneja, no como un fin del mundo, ¿no?, sino que al morir los seres humanos van al Hades, ¿no?, y al mundo de las oscuridades, según lo que vivieron, premio o castigo, ¿no? Una muy buena pregunta, ¿no?, para Hegel, ¿no? Estos paulatinos desprendimientos no alteran la fisionomía del todo, pero se ven bruscamente interrumpidos por la aurora, que de pronto ilumina como un rayo la imagen del mundo nuevo. Bueno, el comienzo del nuevo espíritu es el producto de una larga transformación y de múltiples y variadas formas de cultura, la recompensa de un camino muy sinuoso y de esfuerzos y desvelos no menos arduos y diversos. Vamos al número 16. Existe solamente en su concepto, ¿de qué nos está hablando ahora? De la ciencia, o en su interior y de unos cuantos, porque su aparición fenoménica no desplegada hace de su existencia algo singular. ¿Qué va a ser lo importante pues ahora aquí? La ciencia, y va a empezar a justificar lo que es la ciencia, no como algo singular, sino como algo extático, algo que se manifiesta, no algo esotérico, algo oculto. Lo esotérico significa que no se puede conocer, es decir, que la gente lo mantiene como algo oculto, ¿no? Es un misterio, son mistéricas, ¿no? En cambio, lo extático, también eso lo va a manejar Aristóteles, ¿no? Lo extático sí se puede conocer. ¿Por qué? Porque se manifiesta. Solo lo que se determina de un modo perfecto es a un tiempo exotérico, conceptualizable y susceptible de ser aprendido y de llegar a convertirse en propiedad de todos. Es decir, la realidad, el espíritu, el conocimiento, la ciencia puede conocerse. No hay ningún pesimismo intelectual, al contrario, hay un idealismo, es decir, la razón puede alcanzar a conocer el todo. Qué ambicioso, ¿no? Sí lo puede conocer. Es un poco soberbia la razón aquí, ¿no? Sublime, dirán algunos. Pero es alemana. Es sólida. Está interrelacionada. Y si tú te quedas con este punto de partida, entonces ya no leíste bien a Hegel, porque te vas a quedar con la idea equivocada de Hegel. Hay que dar el siguiente paso. ¿Cómo se despliega en la ciencia el conocimiento? Por eso se llama ciencia de la fenomenología del espíritu. El saber cómo se despliega. Despliega. ¿Cómo es este devenir? Dice, en primer lugar, este mundo roto es posible conocer en su concepto, que es lo que nos da para nuestro conocimiento, y esa va a ser nuestra tarea, esa va a ser la eticidad, va a ser la que se haga obra, es decir, ponerla en obra, la marcha del espíritu. Bueno, en el número 17-18 del prólogo de Hegel, nos va a hablar de estos dos saberes, el saber de lo que él había entendido hasta ese momento, de lo que él percibía en la filosofía de su época, y de lo que él va a empezar a diferenciar como el absoluto. Atención con el concepto del absoluto. Considerar una existencia cualquiera tal como es en lo absoluto equivale a decir que se habla de ella como de un algo, pero que en lo absoluto, donde A mayúscula es igual a A mayúscula,
no se dan ciertamente tales cosas, pues allí todo es uno. Contraponer este saber uno de que en lo absoluto todo es igual al conocimiento, diferenciado y pleno, o que busca y exige plenitud, o hacer pasar su absoluto por la oscuridad en la que, como suele decirse, todos los gatos son pardos. Es la ingenuidad del vacío en el conocimiento. La famosa frase de Hegel. No todos los gatos son pardos. La oscuridad te hace ver que todo es igual. Esa es la ignorancia de la conciencia y de la razón. Vale la pena detenernos ahí. Porque nosotros muchas veces creemos que lo que creemos es verdadero. Que todos los sistemas de lo que vivimos, porque ya estamos acostumbrados a ellos, es real y es verdadero. Y dice Hegel, no. La primera cosa que tienes que hacerte es preguntarte. Porque puede que estés en el mundo de las tinieblas, de la ignorancia, creyendo que A es igual a A. Que el absoluto chiquito es igual al absoluto grande. Es decir, al espíritu absoluto. Y al confundir esa fragmentación con el todo, nos hace perder la perspectiva de la esencia, que es la tarea de la razón. Y entonces creemos que todos los gatos son pardos. Cabe aquí la expresión también, aquella de que la lechuza de la Minerva emprende el vuelo solamente al anochecer. Es decir, cuando nos enfrentamos a la oscuridad es cuando la lechuza tiene que abrir los ojos para cazar, para sobrevivir, para ver, para aprender la realidad y no creer que las sombras son la esencia. Y vale la pena aquí recordar el mito de la caverna de Platón. Es una manera distinta de decirlo, ¿no? ¿Cómo lo explicas tú? ¿Cómo lo entiendes tú? Nosotros creemos que al estar dentro de la caverna, lo que vemos es real y lo único que vemos son espectros, sombras. Por estar dentro de la oscuridad, creemos que eso es lo real y lo verdadero. Pero lo que vemos solamente son espectros de luz y no la luz misma. Es un engaño, es una apariencia. Es una finta, una salida en falso, una vaciedad. Tú no puedes poseer las sombras. Puedes creer, incluso hasta en fantasmas puedes creer. ¿Cómo abunda la creencia en los fantasmas y en los muertos que vuelven a la vida? No hablo bíblicamente, sino hablo de la gente que cree que ve muertos y que hay sombras. Y dices, ¿cuál es la realidad de esa sombra? ¿Cuál es la realidad de ese muerto? A lo mejor es solamente un ratón que pasó por ahí o un gato que aúlla y entonces tú crees que eso es una verdad absoluta, ¿no? Es un muerto que se te apareció y es un espanto y es un espíritu que viene sobre ti y que te mete miedo. Esa es la creencia popular muchas veces. Y ahí no hay ninguna ciencia ni ningún conocimiento, hay una ignorancia tremenda, ¿no? Porque no hay nada, hay vaciedad, hay ignorancia, ¿no? No hay ni siquiera una pequeña luz de razón. Creemos que ese absoluto pequeño es el absoluto grande. O a la inversa, hay gente que cree que porque en una nube se aparece una luz que hace un arco iris o un halo de luz o estas figuras de helio que se hacen en el cielo, ¿no? Rojas. Ah, bueno, pues ya hay una aparición ahí de un ángel, de un arcángel, de la Virgen, etc. Y dices, no, no hay nada, es una manifestación del calor, de la luz, de la refracción de la luz, del agua, ¿no?
Pero es que yo veo ahí a el Sagrado Corazón, a la Virgen María y a los ángeles. Muy bien que tú los veas, que tú creas que está ahí. Si eso tu fe te lo pone, nadie te va a decir que no, pero ahí no están. No es eso. Lo que hay es un fenómeno físico. Ah, pero es que usted no cree. No, no, sí, desde luego. Eso no tiene nada que ver con mi fe. O sea, lo que no creo es que ese en sí sea una manifestación. Es una manifestación física donde yo puedo creer que ahí, bueno, pues hay una cosa bella, estética, artística, si tú quieres, de la misma creación. A través de ello puede estar Dios presente, pero no confundir, porque entonces lo que estamos diciendo es que eso es Dios y eso es espiritualismo o espiritismo o pensamiento mágico, como dice Alejandro Jodorowsky, ¿no? La psicomagia, y no tiene nada que ver con Dios. Dios es mucho más grande que eso, mucho más excelso. De todas maneras, no quiero desilusionar a la gente que cree que ve en las sombras, en las luces, en los destellos, cosas divinas. Hegel no habla de eso, o sea, absolutamente no. Hegel le va a dar un giro precisamente porque va a recategorizar esto que puede ser piedad popular para decir, a ver, si tú crees o quieres creer que ahí se encuentra una manifestación divina, no confundas A absoluto chico con A absoluto grande, porque el absoluto es mucho más grande que esto, y entonces no digas que todos los gatos son pardos, porque la oscuridad te hace creer que todo es igual, y no es igual, porque la mente, la razón tiene el poder y la fuerza de distinguir lo que es el verdadero concepto y el movimiento de la dialéctica. Bueno, pues la vida de Dios y el conocimiento divino pueden expresarse como un juego de amor consigo mismo, y esta idea desciende al plano de lo edificante e incluso de lo insulso si faltan en ella la seriedad, el dolor, la paciencia y el trabajo de lo negativo. Ahí empezamos con la negatividad, la dialéctica. Bueno, vamos a dejarlo hasta el número 19 de este prólogo. Es la primera parte para que demos un espacio a nuestra discusión de su propia experiencia, de lo que ustedes leyeron, encontraron y comprendieron de la primera parte del prólogo de Hegel, y que finalmente no quiero que me digan si les gustó o no les gustó. Primero, ¿qué entendimos? Segundo, ¿qué no entendimos? Vamos siguiendo la dialéctica de Hegel, ¿no? Primero, lo que creemos que sabemos. Segundo, lo que no es. Y ahora la síntesis, ¿no? O sea, ¿qué es lo que no es, que se nos manifiesta como lo que es? Finalmente, siempre también es importante decir cuál ha sido mi experiencia. Decía San Ignacio de Loyola, no el mucho saber arte y satisface, sino el gustar internamente, ¿no? No se trata de si me gusta o no me gusta, sino de gustarlo internamente. Es decir, tener la experiencia. De esa experiencia uno puede brotar el decir, la parte fruitiva, la fruición, decir, es una experiencia gozosa o es una experiencia terrorífica de Hegel. Del terror hablaremos la siguiente clase. Es una experiencia de gozo, de encontrar que la razón de verdad es audaz y puede llegar a vuelos tan altos, tan excelsos, tan divinos. Es la razón realmente esta parte que distingue. Fíjense qué concepto tenía Hegel de la razón humana, que la pone verdaderamente en los vuelos metafísicos más profundos, ¿no? Al cielo, literalmente, la lleva, ¿no? La lleva a construir la propia historia, ¿no? La razón es la que va, de alguna manera, a preceder, a comprender, y si le apretamos un poquito, a construir. Marx, cuando reformula la filosofía de la historia de Hegel, nos va a hablar precisamente que a través de una filosofía como esta se puede construir la historia. Es decir, ya no es el espíritu, sino es, para Marx,
la construcción de la historia a través de la lucha de clases, a través de las contradicciones sociales, donde al superar las contradicciones sociales a las que él alude en El Capital, el ser humano logra liberarse, logra ser su realización plena, y entonces se logra la justicia, se logra lo que pues para Marx en El Capital va a ser el objeto del ser humano, ¿no? La construcción de la historia. Bueno, la dejamos hasta aquí y vamos a escuchar sus propios comentarios. Nos quedamos para la siguiente clase en el número 19, entre corchetes, del prólogo de Hegel. Y recordemos que estamos en el libro de El Fondo de Cultura Económica del año 2017 en su tercera edición. Hacemos una pausa.